Sí, yo estaba hablando de las Barbies, de la telenovela, de la señorita Colombia, que nos muestra modelos que no es de esto que estoy hablando. No es de este modelo de mujer. Cuando hablo de feminización del mundo, por supuesto no me refiero a esto. ¿A qué me refiero? Hacemos un poquito de eso. Me refiero ante todo a una mujer sujeta, histórica y de derecho. Ustedes saben que la metáfora principal para definir la feminidad durante siglos ha sido mujer igual mamá. ¿Sí? Mujer igual madre. Y yo sé que en la costa, en Córdoba y todo eso, yo trabajé hace poquito en Quibdó, es decir, toda mujer de 15 años en Quibdó está esperando su primer hijo. A los 17 años ya tienen 3 hijos. Creo que en Córdoba hay muchas cosas así. Es decir, eso es un drama, que una niña de 15 años tenga un solo sueño en la cabeza, ¿sí? Ser mamá. Yo sé, yo podría explicarles un poquito por qué. Por supuesto, ella es decir, es también víctima de muchas condiciones de vida, evidentemente, sí, yo lo sé. Y piensa que la maternidad le va a devolver algo, le va a dar por fin algún estatus donde va a poder tener la palabra y por fin ser la madre de sus hijos. Desafortunadamente, en general, pasa de Guatemala a Guatepeor. Y se reproduce la pobreza y se reproduce todo. Una niña de 15 años no puede estar esperando su primer hijo. Eso es en 2004, ¿sí? Donde realmente la gran mayoría de las mujeres podemos hoy día volvernos mamá a los 27, a los 30, a los 40 y hacer tener miles de proyectos y darle otras fecundidades por fin culturales al mundo que solamente tener hijos e hijas en la pobreza, sin proyecto de vida, ¿sí? Eso es dramático. Sé que es también el resultado de la pobreza, yo lo sé, sí, por supuesto. Quibdó cuando llegué a Quibdó tenía la impresión de llegar a África. Es decir, Quibdó, es que a mí me golpeó tanto Quibdó. Y sin embargo, no crean, yo he viajado en todos los sitios de Colombia, pero realmente el Chocó, Quibdó, es decir, la pobreza, pero también mujeres, la pobreza en Córdoba, la riqueza y la pobreza en Córdoba, a mí también me golpeó mucho. Sí, cuando estuve la primera vez con ustedes y todo eso, cuando me decían, mire, las 20.000 hectáreas de la familia tal, las 40.000 hectáreas ahí, y las mujeres de Planeta Rica o de Monte Líbano que me decían que no había acueducto, es decir, las mujeres que eran probablemente las mujeres, yo trabajé ahí en esta región con mujeres populares, ¿no? Con líderes de barrio, con mujeres populares, que eran probablemente las mujeres de los peones de estas fincas, ¿sí? Es decir, que no tenían seguridad social y que no tienen agua potable. Y tenemos 40.000 hectáreas no voy a decir de las familias que, porque... Y es decir, estuve en una subasta de ganado donde se jugó esta noche, yo creo que me habían contado como 2.000 millones de pesos, ¿sí? Es decir, explíqueme eso. Entonces sí, tenemos que construir otro mundo, y urgentemente. Es que no haya agua, que no haya acueducto y agua potable en Córdoba, no lo puedo entender. Entonces tu proyecto sí es muy urgente. Bueno, entonces yo decía, yo les explicaba que la metáfora, o sí, la metáfora históricamente más fuerte que existía para definir una mujer era mujer igual mamá. Hoy día estamos rompiendo, gracias al feminismo, al movimiento social de mujeres, esta metáfora para construir una nueva que hace parte de ese proyecto de feminizar el mundo, porque no es con mamás que vamos a cambiar el mundo. Chévere ser mamá, ojo, no estoy haciendo un juicio a la maternidad, por supuesto que no. Yo he sido mamá, pero uno volverse madre desde una opción de vida, es decir, pero ante todo construir esa nueva metáfora que es mujer igual sujeto social de derecho, sujeto político, sujeto histórico, y si acaso quiere, mamá, pero eso es otra cosa. Y es la única manera, además, de devolver a la maternidad su sentido de privilegio. Si no, la maternidad es una fatalidad. Y les digo eso en un país donde, según las últimas estadísticas de Profamilia, de 100 embarazos, 52 son no deseados y 27 acaban en aborto, ¿sí? De las cuales la gran mayoría de adolescentes. En Bogotá, evidentemente, las mujeres conocen los sitios donde hay que ir para abortar y pueden abortar en buenas condiciones. En Córdoba ni me quiero imaginar cómo es el aborto, ¿sí? Clandestino. Y clandestino, que es absolutamente insoportable para las mujeres. Bueno, entonces yo estoy hablando, primero que todo, evidentemente, cuando hablo de esa nueva mujer que estamos construyendo, de esa nueva identidad femenina, hablo de una mujer que ante todo ha construido esta conciencia de ser ante todo un sujeto social de derecho, ¿sí? Y la maternidad no es lo que la tiene que definir en primer término. Por supuesto, ella es la que da la vida, pero dar la vida es una responsabilidad tan enorme en este actual mundo que hay que pensarlo 60 veces antes de dar ese paso. Y ojalá las mujeres del mundo aprendan a tener solamente los hijos del deseo y del amor.
Entonces, eso es la primera condición, pues, para cuando hablo de feminizar el mundo, ¿sí? Es una mujer, ante todo, sujeto social de derecho. Me refiero entonces a una mujer protagonista de su propia vida, dispuesta a pensarse a sí misma desde nuevos paradigmas, dispuesta a asumir la angustia que conlleva volverse sujeto histórico en el mundo, resignificando su existencia como género, ya no desde una perspectiva impuesta, sino como nueva posibilidad capaz de derrumbar la creencia de la mal llamada natural jerarquía entre los sexos o cuestionar la tradicional y tajante división sexual del trabajo y de los espacios públicos y privados. Me refiero también a una mujer generadora de cultura, de sentidos y no solo progenitora de hijos e hijas como desde siempre. Quedaron atrás los tiempos en que las mujeres se llenaban de hijos, o más exactamente las llenaban de hijos, para vaciarlas de ideas. Quedaron atrás los tiempos en los cuales las mujeres eran solo signos intercambiados por los hombres, pero no signos generadores de sentido. Hoy las mujeres están construyendo un sentido político a su existencia, alejándose paulatinamente de un referente casi exclusivamente biológico de la feminidad que les tocó asumir durante siglos. Hoy día las mujeres lograron, gracias a su recién inaugurada ciudadanía, historizar y politizar sus existencias. Lograron, gracias a la anticoncepción y los recién inaugurados derechos sexuales y reproductivos, historizar y politizar su maternidad. Hoy estamos sepultando la afirmación tan contundente de que las mujeres son a la naturaleza lo que los hombres son a la cultura. Hoy día, hombres y mujeres somos tanto de la naturaleza como de la cultura. Me refiero también a una mujer que sabe que la humanidad espera hoy que no solo sea buena madre, sino que aprenda ante todo a ser una mujer desculpabilizada, feliz y autónoma a partir de una maternidad escogida. Es decir, una maternidad opcional que la volverá capaz de proponer, a partir de su inagotable paciencia cósmica para tener la trama de la vida cotidiana, otras maneras de administrar el mundo y hacer política, a partir de su propia experiencia, generando así un nuevo sentido, una nueva eticidad a la misma maternidad, pero sobre todo a la feminidad. Para ello tendrá que reencontrarse con su imaginario, este imaginario femenino tan ausente en una cultura misógina. Tendrá que reencontrarse con su memoria, su historia y sus múltiples prácticas y experiencias de vida que fueron silenciadas a todo lo largo de la historia. Única manera de volverse capaz de transformaciones difícilmente imaginables desde parámetros funcionalistas de una sociedad basada en la competitividad, el consumo, la velocidad, el individualismo y el poder. Me refiero a una mujer que, por consiguiente, rompe el paradigma de una feminidad obligada y asignada desde un ordenamiento patriarcal, que no connota sino esposidad, maternidad y domesticidad. La esposa, la madre y la doméstica, quienes en últimas se habían vuelto cómplices y hasta mediadoras de una ideología extraña a ellas mismas, hablando un lenguaje que la traicionaba, un lenguaje del exilio y soportando inconscientemente la infidelidad más grave que puede existir, la infidelidad consigo misma, a partir de un cuerpo fuertemente disciplinado o histerizado y de un imaginario exiliado en una patria que no le permitía expresarse. Por algo la patria no se llama matria. Uno se pregunta por qué la patria no se llama matria, ¿no? Es como, por ejemplo, se llama el lenguaje materno, ¿no? El lenguaje materno lo que muestra que es la madre que es la mediadora del lenguaje, ¿sí? Y sin embargo el lenguaje es muy patriarcal también. Hoy las mujeres entendieron que su histórico silencio traducía de alguna manera su manera de resistir a un lenguaje que no le permitía expresar su imaginario, a un lenguaje excluyente, a un lenguaje cuyo falo representaba el significante absoluto, el significante de los significantes, como decía Jacques Lacan, a un lenguaje absolutamente incapaz de traducir la dualidad del mundo, a un lenguaje acomodado al poder, poder de una clase, pero sobre todo poder de un sexo sobre el otro. Por algo, durante siglos la ideología patriarcal se esforzó por alejar a las mujeres del saber, de este saber sinónimo del poder, de poder. Acuérdese de la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Por algo hoy las mujeres descubren con un afán imparable este saber que les permite por fin ser y existir desde otros parámetros, ser y existir para ellas mismas después de haber conocido desde la esposidad, la maternidad y la domesticidad una existencia exclusivamente mediada por los otros, por las otras. Este capítulo del lenguaje es muy importante. ¿Se acuerdan que por algo tuve que poner una columna a Pastrana en El Tiempo? Pastrana era uno de los únicos presidentes, casi únicos presidentes del mundo, que empezaba todos sus discursos políticos con colombianos y que termina por que Dios me cuide, ¿no? Colombianos, ¿sí? Es decir, yo le puse una columna en El Tiempo explicándole que todos los presidentes del mundo, el presidente Fox de México decía, americanos y americanas,
comandante Marcos en Chiapas dice hermanos y hermanas, qué bonito es.